No tengo audio, no sé si se me escucha. Hola, sí, era yo la que tenía todavía el audio, no lo había activado, gracias. Ya estamos. Pero que estoy tratando de cargar el archivo y no sé por qué razón no se carga. Las otras dos sesiones que acabamos de concluir, pues se cargó normal y ahora no quiere, no quiere cargarse. Sí que lo estamos viendo, ¿no? El archivo lo están viendo ustedes. Sí, sí, correcto. Ah, pero yo no, fíjense, o sea, soy yo. A ver, ahora sí. Ah, ahora sí, ¿verdad? Tenemos el archivo y me escuchan, ¿cierto? Ok, perfecto, ya está. Miren, ajá, pues qué cosa que me van a decir. La dinámica. La actividad va a consistir en que vamos a resolver los ejercicios que están allí. Hay muchos. Voy a pasar algunos. Tenemos algunos compañeros de la práctica anterior que no me dio tiempo de terminar, entonces vamos a empezar con el 7 y al final yo doy los otros, los primeros. Voy a empezar del 7 y sigo. Este, ¿Qué les iba a decir? Ah, por favor, descarguen el archivo para yo irme a la otra plataforma donde podemos rayar con más facilidad, ¿sí? Eh, ¿Alguna cosa que me quieran comentar antes de empezar? ¿No? Ok, bueno, manos a la obra. Entonces nos vamos a la otra plataforma, ¿no? Nos salimos de aquí, ya descargaron. Ok, perfecto. Aquí estamos. Ok, vamos a empezar en el 7 y después volvemos sobre los primeros. De todas formas, todo está grabado. O sea, todo está grabado. Bueno, la primera parte corresponde a combinatoria. No, recuérdense que cuando estoy aquí no puedo leer lo que me escribe. Dice, ¿cuántos anagramas? Los anagramas son palabras sin sentido. Se pueden formar con la palabra probabilidad. Este es del mismo tipo ¿de cuál? Desde los códigos, ¿sí? Entonces, aquí lo que no puedo ver lo que están diciendo. Si alguien quiere, si es conmigo, por favor, alguien me dice lo que están comentando. Entonces dice, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos para acá. Ok, este es el que vamos a hacer. ¿Cuántos anagramas se pueden formar con la palabra probabilidad? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí hay un asunto, ¿no? Puede ser que no tengan sentido, o sea, no van a tener que tener sentido, pero aquí hay una repetición. Y los anagramas, ¿verdad? Va a depender de las veces que se repita las letras. Entonces, tenemos que contabilizar cuántas letras de cada uno hay. Entonces, ¿qué tenemos? P tenemos una, R tenemos una, O tenemos una, B tenemos dos, A tenemos dos. Ah, no, a ver, conté las dos, ¿no? Y tenemos dos. D tenemos dos. ¿Las conté todas? A ver. 2, 4, 6, 8, 9. No, me falta una.
Si me lo dicen, porque me está faltando una, creo. P. La L. ¿Cuál? La L. L. La L, muy bien. Y la L tenemos una. Ok, ahora sí tenemos las 12. Entonces, fíjense, ¿qué debo tener en cuenta aquí? Que el orden importa, porque si yo cambio el orden como aparecen, pues el anagrama es otro. Lo que sí es cierto es que hay grupos, porque voy a inventarme aquí, por ejemplo, que yo tenga AA, II, P, R, O, BB y DD. Este es uno. Yo puedo aquí moverlo, pero que yo mueva estas dos no me afecta, porque me va a dar el mismo anagrama. O que yo mueva entre ellas estas dos. O sea, porque yo puedo tener A, I, esto sí me lo cambia, y todo lo demás igual, ¿no? Pero cuando yo muevo entre ellas dos, que son idénticas, allí no me afecta. Ese es como el problema que yo agarro de una bolsa y tengo bolas de colores, y entonces tengo 3 rojas, 4 blancas, 6, ¿no? Y las voy sacando y las voy alineando. Entonces, claro, me da lo mismo que si yo saco la bola 1 azul y la 2 azul, o primero la 2 azul y la 1 azul, el orden, o sea, como se me presenta, la ordenación va a ser la misma. De eso es lo que da cuenta esto, que aunque el orden importa, entre los grupos no se cuenta dos veces esa ordenación. Porque si no, si se contasen todas, pues yo pongo el 12 factorial y lo tengo todo. Pero como tengo repetidas, entonces tengo que contar de otra manera. Entonces aquí se usa la que se llama permutación con repetición, donde lo que sí tengo que tener en cuenta es que los grupos, ¿sí? Los grupos que yo tenga aquí, esto me da el número total de elementos. O sea, en este caso, esta suma me dio el 12. Entonces, ese conteo, esa cantidad de posibilidades de anagramas que yo puedo construir, me da, la fórmula dice, a ver, dice n factorial sobre n1 factorial por n2 factorial, por nk factorial. Entonces, en nuestro caso, sería 12 factorial por los grupos. Aquí, de casualidad, todos son 2. Tengo 4 grupos de 2 y los demás son 1. El 1 factorial es 1 y cuando los multiplico no me inciden. Entonces, aquí me quedan 3, 4. Me queda 4 veces el 2 factorial. Y con esto construyo o doy cuenta de la cantidad de anagramas que puedo obtener. Ok, vamos a ver qué viene. Epa, pero la otra vía, ¿dónde está? Ya va. Terminamos muy rápido, uno solo. Ok, vamos con esto. Vamos a demostrar estas equivalencias. O sea, este es otro tipo de problemas que pueden salir. Demostrar una equivalencia, ¿verdad? Consiste en poder, partiendo de una, llegar a la otra. Entonces, cuando me dicen que son equivalentes, es que valen en las dos direcciones. Entonces, vamos a ver estas. Voy a copiarlas y... pues aquí la tenía. Bueno. Aquí la tenemos. Ok. A ver, piénsenla ustedes un poquito. Piénsenla un segundito. La idea es que ustedes, digamos, puedan ver el grado de dificultad que tienen y
no sé, poder de algún modo aclarar dudas. ¿Cómo? Ajá. Yo lo quería ahí sería hacer una tabla de verdad basado en basado en las evidencias, en lo que estoy viendo. Ok, No sé salir, si viene encaminado. sí se puede. O sea, si tú haces una tabla de verdad, tienes que hacer la tabla de verdad y para esta y compararla con la tabla de verdad para esta y ver que los resultados son exactamente iguales. ¿Sí? Eso es una manera de hacerlo, de lograr esta inferencia. La otra es usar las leyes. La tabla de verdad tiene la ventaja de que siempre obtenemos el resultado. O sea, es más sencillo. No necesitamos analizar tanto ni manejar con detalle todas las propiedades. Esa es la ventaja que tiene. Pero la desventaja es que puede ser muy largo, porque fíjate, aquí la tabla tiene 1, 2, 3. No son tantos. Tiene 3 por 4, 12, ¿verdad? No, 3 a la 2, 3, no, es 9, ¿no? A ver. 1, 2, 3. Sí, es una tabla de verdadero o falso. 8 filas. De 8 filas, exacto. De 2 a la 3, es así. Dependiendo, es de 2 a la cantidad de proposiciones, ¿no? Eso. Entonces, pues hay que llenarla, ¿no? La otra es hacer la inferencia. Entonces, usar las leyes. Yo voy a hacerla por ahí, usando las leyes para que no sea tan tedioso. O sea, Entonces, la primera parte me parece que se podría poner, el primer ejercicio se podría poner como un no P o Q, continuar con la O y luego hacerle igual un no P o R. exactamente, Luego continuar como es si la, fuera una álgebra lineal, como si fuera esa es, esa es la manera con la que yo la pensé, si no quiero hacer la tabla. Y entonces, a partir de aquí, hago las propiedades. O sea, por ejemplo, aquí aplico la propiedad distributiva. Entonces, cuando yo tengo, ¿verdad?, que hacer esta con esta, ¿verdad? Me quedaría no P o Q y no P. Entonces, esto me da no P o Q. Entonces, esto me da no P o Q. Y por el otro lado, ¿verdad? Cuando hago no P o Q y R, entonces esto me da I no P no P o Q, dije IR, ¿sí? Y entonces aquí la tengo repetida, ¿verdad? No, a ver. Sí, hasta ahí es correcto. Ajá. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos decir que esto lo podemos escribir como no P o Q y R. Y entonces aquí ya la tenemos. Esto es P, entonces Q y R. Y la tenemos. Entonces, esa es una forma, digamos, más directa de lograr las proposiciones. Después nos tenemos que ir en el sentido contrario, porque esto es una equivalencia. Tenemos que hacer que, si este es A, que de A obtengo B y que de B obtengo A. O sea, que van. Entonces, bueno, regresame el recíproco, ¿verdad? Pues lo planteamos o sea, partimos de esta, ¿no? Decimos P, entonces Q y R. Entonces, esto es, volvemos a aplicar, ¿verdad? Es regresarnos. No P o Q y R, que esto es no P
o Q y no, era más fácil o no P y R, ya va, no P o R. Y entonces esto es P, entonces Q, y P, entonces R. Y ya está. Esa sería la primera. ¿Sí? Vamos con la segunda. La segunda, este es un bicondicional. Entonces tenemos que hacerlo en ambos sentidos. ¿Sí? Bueno, creo que tengo que irme por otra hojita. Ah, pues puedo borrar aquí, ¿no? Ya. Ok. Entonces, tengo P, sí y solamente sí Q. Y quiero llegar a esta. Ok, ¿esto qué? Esto es equivalente, esto es igual a, equivalente a qué? A P, entonces Q, y Q, entonces P. Entonces aquí tenemos no P o Q, y no Q y P. Ok. Ok. Habría que negarlo. Habría que negarlo para 2 veces, me parece, para que sea. Habría que negarlo 2 veces y utilizarlo. ¿Cómo? O sea, esa no la he visto. Yo aquí aplicaría la distributiva, pero como dices tú, me interesa lo que dices, ¿no? Porque por ahí no lo veo. ¿Cómo lo harías? No, no, está bien, no, es correcto. No, pero me gustaría mucho que me lo dijera porque es otra. A ver, digamos, maneras de demostrar no son únicas, ¿no? ¿Sabes? O Sí, sea, tú puedes, no, pero no, yo creo que me aquí... estaba equivocando ahí en que podíamos negar, digamos, 2 veces o aplicar la distribución de la negación, pero creo que no. Eso se puede hacer, ¿no? Pero, claro, lo que quiero decir es la manera de hacerlo no es única. Aquí me había equivocado cuando escribí, aquí, ¿no? Aquí era un no. Ok, entonces cuando yo hago, por ejemplo, no P o Q y no Q, ¿qué está pasando aquí? Fíjate, si de esta la verdadera es Q, o sea, supongamos que no P es falsa, y para que esta sea cierta, la cierta es Q, pues Q y no Q me da una contradicción. Entonces, ¿qué grado? Esto va a depender, ¿verdad? ¿De quién? Esto va a depender del valor de verdad de P, ¿no? De no P. Fíjense lo que estoy diciendo aquí. Esto que me da aquí, esto me da no P o Q y no Q o no P o Q y P. Analicemos estas, ¿sí? No P y Q, o sea, para que esta sea cierta, tiene que ser cierta esta, y entonces esta no puede ser cierta, porque si esta es cierta, esta no puede ser cierta. Entonces, ¿esto es quién? Esto es no P y no Q, o igual aquí, ¿ven? Para que esta tiene que ser cierta para que la proposición sea cierta. Entonces, este O, para que sea cierto, lo único que puede ocurrir es que Q sea cierto, porque si este es cierto, este es falso y todo hace falso. Entonces, ¿esto qué nos da? Esto va a tener el valor de verdad que tenga Q y P. Ok, ¿y para dónde queríamos llegar nosotros? Justo aquí, miren. Ok, bueno. La otra sería Zoraida, esto. Dime. una consulta. Ajá.
En ese paso, en el último, ¿se aplicó alguna ley o es Ajá. más lógico? ¿Lo Es, entendí más lo, lógico? a ver, sí, lógicamente se entiende. Déjame ver si se puede aplicar una ley. Miremoslo. Lo que pasa es que lo hice rápido. Si yo hago aquí la distributiva, esto es no P y no Q. O Q y no Q. Q y no Q es una contradicción. Sí, Entonces, una proposición que va conectada, ¿verdad? Con el O, con una que es falsa. Si tú tienes A, va con un O, ¿no? Con un O. Con una que es falsa, ¿esto es igual a quién? A la A. Falso. sí. Es a la No, A porque es o esta. en el caso, no, sería si es verdadero, sería igual a... A ver, no, fíjate. ¿Qué valor de verdad tiene una? Si esta es falsa, esta es una que siempre es falsa, ¿sí? Ya, sí. ¿Qué valor de verdad tiene? El valor de verdad de A. Ah, Si A es verdadera, y si A es falsa, por eso se pone A. bien, Eso es. Buena tu pregunta. Bueno, sigamos. gracias. No, gracias a ti, que de verdad que cuando ustedes preguntan, a veces hay cosas que paso muy rápido, que no Quizá me explico estoy, bien, quizá me estoy equivocando. Quizá me estoy ajá, dime. equivocando, pero no era A o verdadero. A o No, verdadero, porque si ese caso fuera A fuera falso, vamos a falso analizar. quedaría como falso. A ver, Falso, A o verdadero, esta siempre es verdadera. A, ya va que esto se ve muy feo, está ¿verdad? bien, tiene razón. Sí, Se tiene ve razón. re feo, vamos a ponerlo chiquito. Sí, tiene razón, me ¿Lo equivoqué. viste? Claro, normal, es que estas cosas hay que como que pensarla y volverla a pensar, y si uno lo hace rápido, pues, pues es fácil equivocarse. Ujú. Pero quedó Sí. claro, ¿verdad? Ok, sigamos. Bueno, vamos a ver qué otra cosa teníamos en la práctica. Ya tenemos estas. Ah, esta está muy bonita. Dice, elabore un predicado. Ahí va. Elabore un predicado que sea equivalente en cada caso a cada una de las proposiciones. Miremos. Uh-huh. Ok. Turún, turún, turún. A ver, aquí. Sigamos. Ah, pues aquí borro. Uh-huh. Entonces vamos, a ver. Quiero un predicado que me diga lo mismo que dice uno. ¿Qué se les ocurre? Aquí dice, existe un X tal que no ocurre P de X. Existe un X tal que no ocurre P de X. Ah, que diga lo mismo. A ver, me bloqueé. Existe un X. P de... Eso es similar como lo que vimos con la negación, ¿no? De que Uh-huh. no existe para todo X un P que satisfaga X. O sea, O sea, que no es verdad, muy bien, que para todo X pasa P de X. Esto es lo que me dijiste. eso sí, eso quise decir. Perfecto. Está perfecto lo que dijiste. O sea, negar que para un X, que hay un X donde P de X no ocurre, es equivalente a decir que es mentira que para todo X pasa P de X. Uh-huh. Ok. Un equivalente a la 2. Existe un X
tal que pasa P de X. No es verdad. Ajá. Fíjate, pensémoslo. Está diciendo que no es verdad, voy a ponerlo con mis palabras, que no es cierto que haya un X tal que ocurra P de X. ¿Qué será eso? Para todo X no se produce P de X, ¿no? Exacto, muy bien. Eso es equivalente a decir que para todo X no ocurre P de X. Ok. Recuerden, por si acaso en el examen, yo pongo no P de X, también lo ponen así, ¿no? Con una culebrita. Ok. Y también hay libros que lo ponen así. Ajá. Ok, el 3 dice, para todo X pasa P de X y Q de X. Para todo X es cierto P de X y Q de X. ¿Sí? ¿Cómo podemos decir eso? De otra manera. Aquí puedo hacer una distributiva porque es para todo Y, ahorita hablamos de eso, para todo X, P de X, toda esta, y para todo X, Q de X. En este caso es equivalente. Voy a hacer la 4 y después hablamos sobre esto. Igual a 4, que existe un X donde pasa P de X o pasa Q de X, lo puedo separar, porque es un O y es un existe. Y ahorita existe un X tal que pasa P de X, o existe un X tal que pasa Q de X. Estos se pueden separar, pero ojo, ojito, ¿no? Si yo aquí, en vez de tener para todo X pasan ambas, yo tuviera, existe un X tal que, bueno, ese también, existe un X tal que P de X y Q de X, ajá, ya lo vi. Esto, ¿ustedes creen que yo lo puedo separar haciendo la distributiva como la hice aquí? A ver, que yo pudiera, pregunto, ¿no? Que yo pudiera decir, existe un X tal que pasa P de X y existe un X tal que pasa Q de X. Esta inferencia estará bien. Perdón, ¿me puede repetir esta última? Ajá, esta última. Ya, voy a aclarar. Es que si es que sí, me parece que sí se podría. A ver. Ya que es análogo al caso anterior. A ver, eso es lo que quería que vieran. Fíjate, la 3 dice, para todo X pasa P de X y pasa Q de X. O sea, para todo X es cierto que la disyunción pasa, ¿verdad? Que pasa P de X y Q de X, ¿sí? Pasan ambos. Ok. Pasa P y pasa Q. Y aquí lo pudimos escribir separándolo. Y entonces yo ahora pregunto, ¿será verdad que si existe X, donde pasa la P de X y Q de X, ¿verdad? Lo podré separar, será igual. Entonces, por ahí alguien me dice que cree que sí. ¿Todos creen que sí o están dudando? Yo creo que no. Porque puede existir un X para el que se cumpla P de X y un X para el que se cumpla Q de X, pero no tiene por qué ser el mismo X. Exacto. Entonces, lo que quería mostrar con esto no es verdad. Estas no son equivalentes, no son, ¿no? Y lo quería poner ahí justo para que no lo hagan automático. O sea, para que no... ¿Lo vuelven a comentar, por favor?
Sí. No capté la idea. Ajá, la idea Sí, yo es tampoco. que, mira, en el 3 y en el 4 hicimos como una distributiva entre el cuantificador y la proposición. La separamos y le pusimos el cuantificador a cada una por separado. ¿Lo ven? Por ejemplo, en el 3. ¿Lo ves? Y en el 4 de casualidad también funcionó. Entonces, podría quedar en el ambiente que siempre lo puedo hacer. Y resulta que no. Entonces yo aquí propongo esto, dice, la misma 3, pero en vez de poner para todo, digo, existe un X tal que vale esta proposición, P de X y Q de X. O sea, existe un X donde simultáneamente se cumplen las dos. Si yo la separo, estaría diciendo que existe un X donde pasa P de X y existe un Y donde pasa Q de X, pero no tiene por qué ser el mismo X. Entonces, el valor de verdad de esta es distinto del valor de verdad de esta. ¿Lo captan? A ver, existe un niño que tiene los ojos, a ver, ¿cómo lo pongo? En unos hermanitos. Un niño tiene los ojos verdes y el otro, las niñas lo tienen azules. Y aquí estoy diciendo que existen unos que lo tienen verdes y azules. ¿Sí? O sea, pasan las dos al mismo tiempo. ¿La captan? Heterocromía. ¿Ah? Sí. Heterocromía. Ok, o sea, tal vez el ejemplo no es el más afortunado, pero es lo que están expresando por separado las proposiciones, entonces no son equivalentes. Aquí es más fácil que ocurra, esto complicadito, ¿no? O sea, el que esto ocurra, que simultáneamente pasen las dos, en una familia hay el papá es médico y existe un médico y un abogado. Y aquí, en la misma familia, hay uno que es médico y abogado. O sea, los que son médicos y los que son abogados. ¿Sí? Entonces, eso es distinto. Y lo que les quiero transmitir es que no lo tomen a la ligera y que no es distributivo. Eso es. Bueno, sigamos. Uh-huh. Bueno, esto ya lo hicimos. Vamos con el álgebra de Boole. Los del grupo 2 ya terminaron, ¿no? Porque hasta aquí arrancamos con el grupo 2. Entonces, no sé si prefiero que miremos... No, esto es más complicadito que los de combinatoria, que los pueden mirar después. Ok, recordemos el álgebra de Boole. Vamos con esto. Este ejercicio que está acá es muy, muy parecido. Lo que cambió fue el conjunto, pero es más o menos la misma estructura de uno que hicimos en clase. O sea, tenemos un conjunto, a partir de ese conjunto yo construyo otro conjunto, que es el conjunto de las partes, ¿verdad? Y con ese conjunto de las partes, junto a la operación unión y a la operación intersección, yo construyo una terna que llamo álgebra de Boole. Y digo, eso es un álgebra de Boole y se prueba, y lo probamos en clase, que ese conjunto es un álgebra de Boole. Entonces, lo que yo les pregunto acá es, sabiendo que esto es un álgebra de Boole, díganme cuál es el neutro para la operación unión si el conjunto es ese conjunto B. ¿Quién será el neutro? El conjunto vacío. El conjunto vacío. Muy bien, esa es la respuesta. Esa es la respuesta de A. Y la respuesta de B, ¿quién será el neutro para la intersección? El 4, 5, 6. A, ¿no? Ajá, el conjunto A que no... Ajá, el conjunto A. Muy bien, perfecto. ¿Y quién es el complemento de 5, 6? 4, ¿no? El elemento 4.
Muy bien. El complemento es realmente es el conjunto unitario 4. Muy bien. ¿Por qué es el complemento? Porque cuando uno hace la intersección de estos dos, el resultado es el neutro de la otra operación, que es el vacío. El neutro de la unión es el vacío. Y cuando hago con ese mismo elemento la unión, el resultado es el neutro de la intersección, de la otra operación. Ese es el fondo del complemento en un álgebra de Boole. Y por eso tal vez, ¿te acuerdan que en la clase que vimos esto, llegamos que por qué no poníamos aquí también el complemento? Y yo después de pensarlo mucho, supongo que no lo colocan porque el complemento es un elemento del conjunto que varía para cada elemento. A ver, no es un trabalengua. Yo tengo un elemento en el álgebra de Boole, un B1, y este tiene un complemento. Yo tengo un B2 y este tiene un complemento. O sea, para cada elemento hay un complemento. Como cuando yo en suma de números enteros digo el recíproco o el inverso, que digo de 3 menos 3, de 2 menos 2. Es más o menos eso. Pero claro, en los números naturales yo tengo un único, en los números naturales yo tengo cuando tengo la suma, estoy hablando de la suma, estoy hablando de un solo neutro. Y aquí la diferencia, que por eso quise traer esto acá, es que el resultado con el complemento me da el neutro de la otra operación, que es ahí tal vez donde uno puede complicarse. Porque cuando yo hago A más menos A, me da el neutro, pero me da el neutro de esta operación, que no es lo mismo que aquí. Ok. Sigamos. Muy bien. Entonces, dime. ¿Podría repetir solo levemente? Lo que pasa es que no entendí el problema. Dice, considere el álgebra de Boole para B, unión e intersección. ¿Entiendo eso o no entendí el enunciado? El álgebra de Boole está formada por un conjunto y dos operaciones. Entonces, si el conjunto es un conjunto formado por conjuntos, las operaciones que se estilan en el álgebra de Boole son unión e intersección. En el álgebra de Boole usual no quiere decir que sea la única, pero es con la que se trabaja. Después, si el conjunto son el conjunto de las proposiciones, las operaciones entre proposiciones son la disyunción y la conjunción. Si el conjunto son los números 0 y 1, por ejemplo, entonces nosotros hemos definido, la tienen en la clase, la suma, cómo se define con estos elementos, y la multiplicación. Entonces aquí lo que estoy es remarcando eso. ¿Sí? Hay una cosa que yo en clase no sé si lo dije lo suficientemente claro, que las operaciones, cuando yo hago las operaciones en el conjunto que estoy llamando álgebra de Boole, estas son operaciones binarias. Quiere decir que se hacen entre dos elementos de aquí, del conjunto. Y el resultado tiene que caer en el mismo conjunto. O sea, cuando yo hago la operación, la que sea aquí, o sea la unión, o sea el más, entre los elementos del conjunto, el resultado tiene que estar en el conjunto. ¿Está aclarado lo del tema este? No sé. Ok. El siguiente, el 11. Vamos con el 11. Estas son demostraciones. Esta es un par de demostraciones de propiedades que tienen los elementos en un álgebra de Boole y que no están en la definición cuando definimos lo que era el álgebra de Boole, que dijimos que las operaciones eran conmutativas, eran asociativas, que eran distributivas. Estas propiedades no estaban.
Entonces, dice, probar que cualquier álgebra de Boole, cualquiera que sea, que satisfaga las condiciones de álgebra, o sea, esto es general, esto es una propiedad que cumple cualquier álgebra de Boole. O sea, lo que le está diciendo en los casos particulares es cuando usted hace la unión de un conjunto con el mismo, le da el mismo conjunto. Y cuando hace la intersección del conjunto con el mismo, le da el conjunto. Si está hablando de proposiciones, si usted hace la unión de la misma proposición, P1 unido o P1 o P1, pues el resultado es P1 porque tiene el valor de verdad que tenga P1. Y si hace el I, también se mantiene. Entonces, ¿cómo se prueba esto? Esto sí es un poco más matemático, ¿verdad? Probar, por ejemplo, esta primera. Yo quiero probar que A es igual a A más A. ¿Cómo es una prueba aquí? Yo parto de una y quiero llegar a la otra. Entonces, A yo lo puedo escribir como A más 0. Esto es verdad. Siendo 0, voy a decir 0, el neutro de la suma, y 1, voy a denotarlo, el neutro del producto. Voy a denotarlos así. Pude llamarlo E y E barrita, ¿no? Ok, pero esto es cierto, si este es el neutro de la suma. Bueno, como es el neutro de la suma, por lo que vimos de las propiedades del complemento, entonces esto me da lo mismo que yo haga A por A complemento. A por su complemento, que siempre tiene un complemento en el álgebra de Boole, aquí es donde está la gracia, el resultado de esto es 0. Entonces, cuando yo aplico la propiedad distributiva aquí, esto me da A más A por A más A complemento. Ok, por aquí lo dejo, A más A, y lo multiplico, A más A complemento, ¿qué me da? ¿Qué resultado obtengo cuando sumo A con su complemento, sabiendo que 0 es el neutro de la suma y 1 es el neutro de la multiplicación? ¿Qué me da aquí? A ver, se me quedaron. ¿Qué me da? Ánimo. No importa equivocarse. 1, ¿no? Da 1, perfecto, da 1. Y entonces, como 1 es el neutro de la multiplicación, A más A por 1 me da A más A. ¿Qué hice? Salí de aquí y llegué a lo que quería probar. Y esto no hice sino aplicar las propiedades del álgebra de Boole. O sea, eso es lo que es una demostración general, no para casos particulares. Esto es una demostración general. De aquí en sucesivo, yo puedo aplicar esto siempre que lo tenga. Ok. Bueno, y de la misma manera puedo probar esto. O sea, yo parto de A y digo, ajá, pero como voy a trabajar con la multiplicación, entonces yo aquí voy a poner es el neutro de la multiplicación. Muy bien, y el razonamiento en el fondo es el mismo. Entonces, ¿qué digo? Ah, bueno, esto es por, ¿quién es el neutro de la multiplicación? A con su complemento, A más A complemento me da el neutro de la otra operación, de la multiplicación, que es 1. Entonces aquí aplico la distributiva y hago el mismo razonamiento. A por A más A por su complemento, que me da el neutro de la otra operación. Entonces, la suma de este con 0 me da A por A. Salí de A y llegué a A por A. Probé las dos. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿No? Sigamos. Bueno, inspirados en el problema anterior, quiero que traten de analizar ustedes el 12. No me interesa que yo lo haga, me interesa que ustedes intenten hacerlo y me pregunten qué es la parte que consideran que está más complicadita ahí. Les explico el problema. Tengo dos conjuntos. Tengo A y tengo B.
dos conjuntos. A partir de A, formo un nuevo conjunto que lo llamo A negrita, formado por todos los conjuntos que puedo extraer de A, inclusive el vacío, ¿no? O sea, las partes de A, el conjunto que trabajamos antes. Y para este B, que es otro conjunto, tengo también este conjunto. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda? Entonces, construyo un nuevo conjunto. Miren todos los conjuntos nuevos, estoy muy creativa aquí. Construyo un nuevo conjunto que llamo C, que es el producto cartesiano de A por B. ¿Quién es el producto cartesiano? El conjunto de pares, donde la primera componente siempre está en A y la segunda componente siempre está en B. Entonces son los pares de esta forma, X1, Y1, ¿verdad? X1 en A y Y1 en B. Muy bien. Y digo que este conjunto C es una álgebra de Boole con estas operaciones. O sea, estoy construyendo una nueva álgebra de Boole, que es el conjunto C, con la unión y la intersección. Pero ¿cómo se define la unión? Recuerden que la unión tiene que estar definida sobre los elementos de este conjunto y el resultado me tiene que dar en ese conjunto. Entonces me la definen de la siguiente manera. Esto es un elemento del producto cartesiano. Este es otro elemento del producto cartesiano. Cuando los uno, ¿cómo los voy a unir? Entonces, las primeras componentes las uno con la unión de la unión normal entre conjuntos, que fue con la que definí el álgebra de Boole de A. Y las segundas componentes las uno entre ellas. Y la intersección igual, primeras componentes con segundas componentes. Muy bien. Definido y establecido quién es el álgebra de Boole. Queda claro quién es el conjunto y quiénes son las operaciones. El neutro ahí también no sería el conjunto vacío. El neutro, para la unión. ¿Cómo sería? A ver, voy a escribirlo. ¿Así? El vacío. Sí. ¿Todos de acuerdo? Pensemos un momento. Yo agarro un elemento aquí. Yo agarro el neutro de la unión. Yo agarro un elemento que esté ahí. Vamos a imaginarnos un elemento que esté en el álgebra de Boole. En el primero me doy el conjunto 1, 2. Ese está en el primero. Y en el segundo me doy el 5, 6. Este es un elemento este elemento está en C. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, yo lo voy a unir. Yo voy a hacer la unión. Si este es el neutro, yo voy a pensar que yo voy a hacer 1, 2, 5, 6. Y lo voy a unir con el vacío. ¿Cómo uno este que tiene un par con este que es que tiene una estructura distinta? Fíjate que estás como en la condición cuando tú tienes, si tú tuvieras, con una analogía, que tengamos un vector y lo voy a sumar con un número. ¿Puedo hacer esto? Sería digamos, un vacío, coma vacío. Ah, sí, muy bien. En eso, una de las cosas que yo quería que se percatara. En qué estructura tiene que tener para poder hacer mi cuenta. Entonces aquí tendría que ser, como bien me dicen, aquí tendría que ser, ok, vacío, coma vacío. Este sería el neutro, muy bien. Y una duda, ¿sería vacío, coma vacío o 0,0? No, porque 0, si tú unes estos conjuntos con esa definición, con 0, 0, yo uno 1, 2 con 0 en una componente que me da 0, 1, 2. Este elemento no está en A,
estoy agregando un elemento que no está aquí. Vale, de acuerdo. Perfecto. Genial la pregunta, genial. Me gustan esas preguntas porque estoy segura que más de uno la tenía. Y como siempre digo, las preguntas me permiten explicar. Ok, entonces los convencí. Creo que los convencí. En el neutro para la intersección. ¿Quién será? El neutro de la intersección. Estamos todos seguros que tiene que tener dos componentes. ¿Cuáles serán? 1,1. A ¿Cuál? con B, ¿no? Sí, aquí tiene que venir un elemento y aquí tiene que venir otro. Pero ¿quién será el que va a hacer el trabajo del neutro para la como B. intersección? El conjunto A y el conjunto B. Muy bien, siendo A este y siendo B este. Muy bien. Perfecto. Ok. Y ahora quiero que me digan quién será el complemento de este elemento en particular que me di aquí. O sea, ¿quién es el complemento de este? 2,46. Perfecto. Muy bien, perfecto. Eso era lo que quería, que vieran la estructura. Fíjate que aquí puse un ejemplo donde la estructura es la misma, pero yo podría tener aquí el producto cartesiano, por ejemplo, de A y aquí, por ejemplo, un álgebra de Boole que viniera de ceros y unos, o de las proposiciones. Y entonces, la ley aquí sería la unión y aquí sería O. Aquí sería la intersección y aquí sería I. Ok. Bueno, sigamos. Ajá, vamos aquí. Ajá. Después viene el 13. Dice, dadas las proposiciones, indique las negaciones de cada una de ellas. Vamos, voy a agarrarlo. Ok. ¿Cómo sería la negación de A? O sea, decir que A no es cierto. Perdón. ¿Cómo sería decir que esta no es cierta? La A. ¿Qué se les ocurre? Para todo n cuadrado es distinto de n. Exacto. Decir que no hay uno donde pase esto es decir que para todo n cuadrado es distinto de n. Muy bien. Y negar la segunda, fíjate que aquí tengo un condicional, ¿no? Sería, existe un x tal que x sea mayor que 2 y x Existe un cuadrado sea x, menos. existe un x en R tal que X mayor que 2 x es mayor que 2, y x al cuadrado es menor o igual a 3. Muy bien, esa es. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Ok. Sigamos. Aquí la podemos hacer porque me la van a decir ustedes rapidito, sin mucho problema. Encuentre una proposición equivalente
a la negación de existe un X en R que tal, existe un X en R, que para todo Y en R, X más Y es distinto de 0. Una proposición que me la dice, que sea equivalente a esta. Que sea equivalente a la negación. O sea, que no exista un X en R, que no exista un X en R que para todo Y en R, X más Y sea distinto de 0. ¿Cómo será? Para todo X en R, existe un Y en R tal que X más Y es igual a 0. Ok, vamos con la 15. Vamos con la 15. Ok. Dice, consideremos la función f de x igual a x cuadrado. Esto va con la parte que vimos sobre funciones. Recuerden que vimos las definiciones de inyectividad, sobreyectividad, composición, invertibilidad. Y los dominios adecuados para poder que fuesen, bueno, vimos lo que era el dominio y el codominio. Entonces, a partir de ahí hacemos estas preguntas. Aquí lo único que lo vamos a ver en cálculo es las gráficas de estas funciones. No es que las necesitemos, pero sí debemos saber el comportamiento más o menos para poder hablar de inyectividad y sobreyectividad. Yo sé que esta función ustedes la manejan súper manejada desde chiquitos, desde bachillerato, ¿verdad? Bueno, esta es y igual a x cuadrado. Por eso la colocamos sencilla ahí para que no haya mucho problema. Recuerden que una función es más que la ley. Es la ley junto con su dominio y su codominio. Y dependiendo del dominio y del codominio puede tener algunas propiedades o no. La misma ley puede darme paso a que tenga la función ciertas propiedades. Entonces, si yo tengo la ley, solamente la ley de correspondencia, me están diciendo, y considere la función que va de A en B. Entonces, claro, aquí hay un error. La función va de D en B. Aquí puse A, ¿sí? Es D, ok. Entonces díganme, por favor, escojan un D y un B, de tal manera que obligatoriamente esta ley me dé una función inyectiva. La respuesta no es única. El D y el B pueden ser varios, pero quiero que me den uno por lo menos, un par, un D y un B. El dominio sería desde 0 hasta todos los positivos, ¿no? Ajá, puede ser completo, ¿verdad? Desde 0 a más infinito. ¿Puede ser así? Sí. Ajá, ¿y el B? ¿Y el B? ¿Tengo restricciones sobre el B? ¿No tengo restricciones sobre el B? A ver, para poder garantizar la inyectividad. Sobre el B no habrá restricciones, ¿no? De tomarse de 0 al infinito también. Claro, pero a ver, uno piensa, y está bien, yo también pensé, y dije, pues, ¿qué estoy preguntando? Pero claro, si yo pongo, por ejemplo, ¿estará bien? ¿Puedo poner este B? Si coloco este dominio, ¿puedo poner este B? Y establecer una función así.
¿Qué creen? No puedo, porque por ejemplo, aquí está 50, por decir algo, ¿no? La imagen de 50 es 50 al cuadrado, no está aquí. Entonces, yo lo menos que puedo hacer es escoger un B que por lo menos sea igual al rango. No puedo escoger un B más pequeño que el rango. ¿Se dan cuenta? ¿Lo percibieron lo que les digo? A ver, repito. El B es libre, pero no tan libre. O sea, el B yo puedo poner cualquier conjunto que contenga el rango de esta función. O sea, el rango el rango de esta ley para este dominio son los reales positivos y el cero. Pero también yo puedo escoger todos los reales. O puedo escoger el intervalo que va desde menos 50 hasta más infinito. Cualquiera de esos me sirve. Pero mínimo tiene que contener el rango de la función. Ok. Eso, pero aquí ahí garantizo que es inyectiva, porque ¿qué estoy haciendo? Supongamos que me quedo con este de arriba. Entonces, ¿qué estoy construyendo? Este brazo. Y estoy quitando los puntos comunes, porque esta no era inyectiva, porque aquí, por ejemplo, tengo menos 2 y aquí tengo 2, y las dos tienen la misma imagen. Entonces no es inyectiva. Pero si quito todo este pedazo del dominio, me da inyectiva. También pude haber dejado, por ejemplo, desde menos infinito hasta 0. O pude haber agarrado un pedacito y definir un trocito de función. Por ejemplo, haber escogido desde menos 50 a 1. Ahí es inyectiva. Pero claro, tengo que escoger el B que me agarre. Bueno, puedo escoger los reales positivos. Y me da inyectividad. Ok. La B. A ver, dime. Ese último ejemplo, desde menos 50 a 1. Ah, no, aquí está, aquí no, aquí. Me comí el menos 1. Gracias. Gracias. Ok. El B, que sea sobreyectiva. Escojamos un D y un B que me garantice sobreyectividad. Pues solo sobreyectividad. Por ejemplo, el B podría ser de 0 a 16 y el D de menos 4 a 4. Ajá, y el D desde 0 a 4. Perfecto. O desde menos 4 a 4, ¿no? O desde menos 4 a 4, muy bien. Y agarraste un trocito y funciona. Lo interesante aquí es que escogiste justo el rango. O sea, ¿qué hizo? Supongamos que agarramos este D, para variar. Entonces, ¿qué hizo? Agarró un bracito aquí, ¿verdad? La imagen de este es 16, la función es decreciente, va desde menos 4 hasta 0, ¿verdad? Y entonces, pues, todo funciona aquí. Y garantizó sobreyectividad. Lo que no va a escoger nunca, si quiere garantizar sobreyectividad, es un conjunto más grande que el rango. Ok. Y vamos a quedarnos con esta. Ok. ¿Qué necesito para que sea invertible? ¿Qué necesito para que sea invertible? Biyectividad, ambas, inyectividad y sobreyectividad. Fíjate que aquí la sobreyectiva, escogimos un pedazo donde es inyectiva y sobreyectiva, o sea que esa es invertible. Pero aquí podíamos haber escogido desde menos 4 a 4, no importaba que fuese sobreyectiva y no fuese inyectiva. Pero cuando quiero que sea invertible, tiene que cumplir ambas. Entonces, por ejemplo, en el caso en que escogimos desde menos 4, 0 a 0, 16, esta función es inyectiva y es sobreyectiva, por lo tanto tiene inversa. ¿Y quién es la inversa? ¿Cuál es la ley de la inversa de esta función? ¿Cómo iría la inversa? La inversa iría
la inversa iría, f a la menos 1 iría de 0 a 16 en, esto es 16. Uy, no, qué feo. A ver. De 0, 16 en menos 4, 0. ¿Cuál es la ley? De la inversa de x cuadrado. Bueno, no tienen por qué saberlo, es la raíz de x. Ok, bueno, de cálculo de la universidad lo tienen que saber. Esto lo vamos a aprender a calcular cuando veamos la parte de cálculo. Muy bien. O lo vamos a repasar, mejor dicho, porque por ahí vamos a caminar rapidito. Sigamos. Tengo 5 minutos. Estos de composición de funciones, vamos a hacer uno solo. ¿Cuál hacemos? Son equivalentes. Tenemos el 16 y el 17. ¿Cuál hacemos? Díganme uno. El 17. Ok, vamos con el 17. Ok. Recuerden lo que es composición de funciones. O sea, uno tiene aquí, entonces yo tengo, por ejemplo, aquí tenemos H y aquí tenemos S. Entonces yo, si hago H, no, hago, ¿de dónde estoy saliendo? Ajá. Si yo hago S compuesto con H, salgo de H, salgo de acá, ¿verdad? H me trae para acá y S me trae para acá. Pero para que ese que me pueda llevar de un solo viaje con la compuesta, S compuesto con H, es indispensable que el rango de la función que está por dentro esté contenido en el dominio de la que está por fuera. Eso tiene que ocurrir para que yo pueda definir la función. Tengo que garantizarlo, porque si no la S no la agarra. Si el otro cae aquí, no la agarra. Entonces de eso se trata este problema. Primero de ver si se puede. Y después, si no se puede, restringir el dominio de la de adentro para que las imágenes caigan donde tienen que caer. Entonces estamos aquí. Ok. Queremos ver si, dice, considere estas funciones definidas en sus dominios más amplios. Entonces veamos, ¿cuál será el dominio de H? De esta. ¿Sobre a qué valores les puedo aplicar yo esta ley? ¿Cuándo puedo definir yo la raíz cuadrada? ¿Cómo tiene que ser el argumento? Desde 1 hasta infinito. Ajá, en este caso mayor o igual que 1. Entonces nos da desde 1 hasta más infinito. Muy bien. Y el dominio de la S, ¿quién es? Desde menos infinito a infinito. Muy bien, todos los reales. Entonces, miremos si podemos hacer H compuesto con S. Ok. Bueno, aquí necesitamos ver rangos. Entonces tenemos H aplicado a S de X. Necesito aquí el rango de S. ¿Quién es S? Esta es la gráfica de una recta que tiene pendiente negativa, ¿verdad? Y a ver, y igual a menos c, cuando x vale 0, y vale 2, y pasa por aquí. Esta es la recta. Ok. Entonces, fíjense, el rango de esta función, si esta es la gráfica en general, el rango de esa función, el rango de S, ¿es quién? Si esta es su gráfica, son todos los reales. Entonces resulta que yo necesitaría que ese rango estuviera metido en el dominio de H, pero no es verdad. Entonces, ¿qué tengo? Que el rango de S no está contenido en el dominio de H. Conclusión, esta no se puede hacer. Esta no se puede hacer. ¿Quedó claro?
La otra, como su dominio, el dominio de S son todos los reales, ahí no tengo problema de nada. Además que el rango de H, esto es una raíz, esta es la gráfica. Entonces, el rango de esta función son todos los reales positivos, incluido el 0. Está contenida en el dominio, porque el dominio son todos los reales, esta sí se puede hacer. Esa parte es chequear las leyes. En esta dice, encuentre los dominios adecuados, si es posible, para definir las funciones compuestas. Esta ya vale para cualquiera. ¿Cómo tendríamos que restringir? O sea, lo que me están diciendo es, esta no la pudo hacer. Ok, no la pudo hacer porque el rango de esta no está metida en el dominio. ¿Dónde tiene que restringir usted ese? De manera que el rango le quede desde 1 hasta más infinito. O sea, usted quiere restringir el dominio de esta función de manera que si esto es 1, esta altura es 1, ¿verdad? El rango, que sería este pedazo que va a quedar desde 1 hasta más infinito, poder garantizar que la imagen sea solamente el pedacito que va aquí hasta 1. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar cuando X, para qué valores de esta gráfica de menos X más 2, la imagen es 1. ¿Para qué X? Entonces, esto me da que X vale 1. ¿Sí? Ok. Entonces, el rango, en este caso, sería ¿quién? Según la gráfica. A ver, ayúdenme, que ya a estas alturas estoy hablando cualquier cosa. A ver, ¿dónde tengo que restringir ese? ¿En qué conjunto para poder garantizar que las imágenes, que la gráfica sea solamente este pedacito rojo? Desde 1 hasta infinito. Perdón, Fíjate, al revés. Al revés, muy bien. Exacto, desde 1 hasta infinito. Sí, es que a las 10 de la noche ya uno como que no piensa, ¿verdad? Okay. ¿Y está incluido el 1? Sí. Ese es. Entonces, si yo restringo ese a este dominio, no lo tomo todo el dominio, ¿verdad? Como dijimos, sino digo el dominio de ese, de esta ley, en este pedacito nada más, yo puedo definir la compuesta. A ver, nos está faltando y ya estamos sobre hora. Quiero mostrar algo. A ver. No, sí quiero hablar una cosita que quiero que lo vean y cualquier cosa me pregunten en la próxima encuentro. Miren. A ver, ¿dónde está el archivo? Dejé de compartir, aquí lo vamos a ver. Aquí. La primera parte son ejercicios de combinatoria, estos 6, son aplicar las fórmulas de combinatoria. Mírenlos y si no, yo ya lo hice 2 veces, digamos, ustedes van a tener acceso a toda la grabación de las 2 prácticas. Eso ya lo expliqué en las otras 2, pero no expliqué el final, porque no me dio esa. Creo que hice muchos ejercicios para la práctica. Al final creo que ustedes salen ganando porque lo pueden ver en las grabaciones. Las grabaciones todos tienen acceso. Pero cualquier problema que tengan cuando revisen esto y lo lean, me preguntan. De estos, a ver dónde están. Esto lo hicimos todos. Esto lo hicimos. Nos faltaron estos análisis, el 18 y el 19. Este era para explicar cosas que van más allá del curso, un poquito de hablar de la hipótesis del continuo y esas cosas matemáticas, para elementos para funciones definidas en conjuntos de dimensión infinita. Pero estos 2, analícenlos porque esto tiene que ver con la cardinalidad. O sea, si la cardinalidad, el número de elementos del conjunto de partida es menor que el conjunto de elementos del conjunto de llegada, ¿verdad? ¿Será posible que yo pueda establecer una función sobreyectiva? Entonces, aquí eso es lo que le preguntan. Si siempre es sobreyectiva, si puede ser sobreyectiva, si nunca puede ser sobreyectiva, si puede ser inyectiva. Piénsenlos y cualquier cosa que, eso ya lo hice, como les decía, en las otras
prácticas, ¿no? O sea, en todas las prácticas me faltó algo. No crean que ustedes salieron perdiendo. Creo que salieron ganando porque fui más rápido. Pero en ninguna práctica me dio tiempo de hacer los 20 ejercicios. Entonces quedé pendiente de uno, iban viendo la otra. Entonces lo que les comento es que esto está en las grabaciones, pero si tienen algún problema, me escriben y en el próximo encuentro lo comentamos, o al final de la próxima clase. No sé si tienen alguna cosa que me quieran comentar, algo que me quieran decir. ¿No? Si le he entendido bien, tenemos todas las soluciones a todos los ejercicios viendo el resto de grabaciones. Si vemos las 3 grabaciones, ¿correcto? Claro, correctísimo. Bien, y hasta la tienen repetida, porque en la 1... Bueno, eso o sea, ya es demasiado. Sí, pero está repetida porque como la tuve que... O sea, es la misma práctica para los 3 grupos. Pero en ninguno de los 3 grupos me dio tiempo de hacer los 20. Pero hubo un grupo en donde sí pude hacer, por ejemplo, hasta la 15, y en el otro grupo, por ejemplo, con ustedes hice de las 10 hasta la tal. Entonces, hay ejercicios repetidos. Pero en las 3 hice todo. O sea, si juntan las 3, los hice toditos. ¿Sí? Perfecto, eso es perfecto. Muchas gracias. De nada. Ajá. ¿Alguna otra cosa? ¿Otra duda? ¿Todo bien? Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. No, gracias a ustedes por la participación. Me encanta que participen.